1534. Habían llegado los españoles para iniciar la conquista. Edificaron un templo en honor a la Virgen de la Valvanera y continuaron con la fundación de las ciudades, en estos nuevos territorios. La Valvanera de estilo barroco se convirtió en la primera iglesia católica en Ecuador. Es que Riobamba es la ciudad de las primicias. Uno de los restos humanos más antiguos del Ecuador fue el cráneo de Punín, pero otro hallazgo no arqueológico fue la aparición de la momia de Huánuco. Todo este sector, que son vestigios arquitectónicos de la primera iglesia de nuestro cantón, fundado en el año de 1600. Fray Lázaro fue el primer guardián del convento y como tal fue sepultado en la iglesia. El terremoto de 1949 reveló el cuerpo preservado de manera natural. Esta es la ventana de la pared de la iglesia, donde había sido sepultado. Junto a la momia se encontró un pequeño ratón. Nadie sabe qué hace allí. La ciudad fue cuna del gran científico Pedro Vicente Maldonado, uno de los principales colaboradores de la misión geodésica. Esta expedición permitió a Maldonado crear un mapa más conciso sobre la geografía de la entonces Real Audiencia de Quito. Aquí nace el metro y el sistema métrico decimal. El submúltiplo de ese arco es el metro. La Condamine lleva a la Academia de Ciencias de París, conjuntamente con Maldonado, esas medidas, y ahí se establece el metro. Pero Maldonado no solo fue la contraparte de los europeos en América, fue quien ideó una ruta comercial desde Esmeraldas hacia el mundo. De igual forma, la historia de nuestro país descolla con una figura cimera, Juan de Velasco, que gracias a su recopilación de los mitos, tradiciones orales de la cosmovisión indígena, inicia una labor por entender nuestra identidad. Pero sobre todo procura dignificar a los indígenas al generar una historia entendible para los europeos, es decir, equiparó ciertos rangos y castas para dar a conocer un sistema civilizado prehispánico con la idea del Reino de Quito. Hasta aquellos tiempos, el Chimborazo era la elevación más alta del mundo conocido. Esto origina que Humboldt ascienda a su cima para visualizar la avenida de los volcanes y estudiar su geología. Pero fue Bolívar quien se inspira en la obra científica y asciende también al Gran Nevado y escribe su delirio. De repente se me presenta el tiempo. Yo soy el padre de los siglos. Soy el arcano de la fama y del secreto. Mi madre fue la eternidad. Los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Sobrecogido de un terror sagrado, ¿cómo, oh tiempo, respondí? No ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto. La tremenda voz me grita. Resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los pesados párpados. Vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio. Bolívar desciende para forjar la patria grande. Había bajado iluminado. Tiempo después, en el gobierno de García Moreno, aparece la figura de Fernando de Aquilema, líder indígena que organiza una revuelta que lo erige rey. Una investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural descubrió la fe de bautismo que se pensó perdida, además el documento en el cual se identificaba a los que realizaban trabajos subsidiarios, es decir, una condición cercana a la esclavitud. En el catastro de 1870, que contiene la lista de indígenas para realizar el trabajo subsidiario, consta el nombre de Fernando de Aquilema. Stubel, vulcanólogo alemán que visitó el Ecuador a finales del siglo XIX, acumuló una vasta colección de fotografías de sus viajes científicos. Una de ellas es la imagen de Fernando de Aquilema. La fotografía de esta mujer, a diferencia del retrato de Fernando de Aquilema, no registra una identidad, pero Stubel anota en la leyenda manuscrita, al pie de la imagen, a esta indígena se le atribuye haber participado en el levantamiento de 1871. Estas posiblemente son las únicas fotografías que existen de líderes del levantamiento indígena en Chimborazo, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 1871, durante la presidencia de Gabriel García Moreno. En 1873, el presidente García Moreno
menciona el levantamiento indígena en su mensaje a las cámaras legislativas. Por esto, en los 2 años de que os doy cuenta, el gobierno no ha hecho uso de la facultad de declarar en estado de sitio, sino en los pocos días que duró el levantamiento de una parte de la raza indígena contra los blancos en la provincia del Chimborazo a fines de 1871. En el periódico Los Andes de Guayaquil aparece el reportaje titulado Sublevación de los indios. Se calcula en 6.000 el número de indígenas que tomaron parte activa en la sublevación y se hace subir a 20.000 el de los que, sin haber llegado a moverse, estaban dispuestos o comprometidos a hacerlo. Se atribuye a los indígenas sublevados la pretensión de restablecer la dominación de su raza y aún se añade que así lo han confesado algunos prisioneros, entre ellos los titulados generales Chasqui, Valdés y Bagua, que aseguran además que la turba coronó 2 reyes, uno en Cacha y otro en Punín, y nombró más de 60 generales y otros empleados del imperio. Como quiera que sea, estos acontecimientos no han podido menos que impresionar muy penosamente a la población civilizada de la provincia de Chimborazo, y ya habían empezado a emigrar familias enteras temerosas de la repetición más o menos próxima de tan horribles atentados. Daquilema y Manuela León fueron declarados héroes por la Asamblea Nacional en el 2010. El Ministerio de Cultura en Alausí nos hizo la renovación de todas las casas del Eloy Alfaro. Al menos yo estoy muy agradecida con el gobierno, que nos pintó la casa, nos puso los canales y usted ve todo está bonito. Aquí en Alausí el Ministerio de Cultura y Patrimonio rehabilitó 30 inmuebles patrimoniales privados. El monto de la obra fue alrededor de $190.000. La intervención principalmente fue en estructura de cubiertas y sus fachadas. Cuando estábamos sin el tren sí estaba acabado Alausí. Ahora de nuevo se ha recuperado con el tren de nuevo que nos dio el presidente actual. La rama de la música es muy esencial, ya que por medio de ello podemos disfrutar, conocer paisajes, expresarnos. Por medio de ello se puede tocar lo que es las canciones más antiguas. 1, 2, 3, sí. La música es todo, es mi vida, es mi trabajo, mi sueño, mi todo. Solo en, ¿cómo se llama?, en caminar de la gente, en cómo habla la gente, eso ya para mí es música. Bueno, creo que la música es importante para todo ser humano. Nosotros estamos hablando de una educación integral. No solamente son conocimientos científicos, técnicos, sino también se necesita para la espiritualidad, para el ser interno que tenemos. Por eso existen las artes. La música es el lenguaje universal que el hombre lo transformó en arte al pasar del tiempo. La música para mí es una forma de expresión. Es la expresión del género que hacemos. Es libertad, es pasión. Cuando tienes represiones, cuando tienes problemas, así mismo cuando estás enamorado, cuando te sientes bien, cuando estás con tus amigos, y sea que escuches rock, o sea que escuches vallenato, o sea que escuches bachata, cada persona, eso lo incentiva a sentirse bien. Y es lo que hace que tu cerebro actúe de formas diferentes cuando escuchas la música. Yo desde pequeña, cuando ya salí de la escuela, ya mis padres ya me pusieron al oficio de las alfombras. Un oficio que nos ha gustado y de eso nosotros hemos vivido y todavía vivimos con hasta cuando se pueda trabajar. Aquí en Cantón Colta, provincia de Chimborazo, es
pueblo Porúa que vivimos, gente indígena. Desde mi niñez, hace 12 años, de ahí yo ya aprendí a hilar el huango. Y también hacer las artesanías, también tejer. El Paucarraimi, la fiesta del florecimiento, la fiesta de los granos tiernos, pero no es solamente los granos tiernos, que es la fiesta en homenaje a esa alimentación que nos mantiene sanos. También son los niñitos, los que recién nacen. El Paucarraimi es el recibimiento del nuevo año, el florecimiento donde que los danzantes siempre bailaban para las altos reyes. ¡Pachamama! Yo tengo 8 años. Yo empecé haciendo la música desde los 3 añitos. Rosa María, María Manuela, Ñuca Cuya está, Ñuca. Nos dedicamos a hacer esta actividad cultural, es decir, a la conservación de la danza y la música ancestral de hace unos 515 años. Así como las ayuyas ahí en la Tacunga, en Guanos las cholas. ¿Por qué se llama chola? Porque es pequeña y mezclada. Ya, esta es la harina que se pone en la chola, la mezcla. Una harina negra, una harina blanca y el dulce. Así tiene que hacerle. ¿Y cuántas cholas? Y como los ingredientes son buenos, entonces no se puede hacer unas grandes, solo pequeñas. Y así es la chola, desde que yo he conocido la chola ha sido pequeña. Aquí en Riobamba se fundan Quito y Guayaquil. El primer Congreso Constituyente crea el Ecuador. La primera ciudadela del país, el primer estadio. Aquí nació el primer equipo de fútbol, el Olmedo. Se funda el Partido Socialista, el primer hipódromo y el primer tranvía del país. Aquí se da la primera insurgencia femenina en 1977. Esta es Riobamba, ciudad de las primicias.